Más de 200 niños han sufrido envenenamiento por plomo en un jardín de infantes chino. El gobierno local culpa a la comida, pero podría ser algo peor. Bienvenidos a China sin censura. Soy Chris Chappell. China no es reconocida por tener alimentos seguros. Desde el notorio aceite de alcantarilla. Se reportó que el aceite de cocina se transportaba en los mismos camiones que el combustible. Ha habido numerosos escándalos alimentarios en China. Si viajas a China, evita consumir el aceite de cocina. Indudablemente, los escándalos de seguridad alimentaria de China son especialmente atroces cuando afectan a los niños. Como en 2008, cuando según registros oficiales chinos, la leche en polvo contaminada con la sustancia química tóxica melamina mató a 6 bebés y enfermó a 300,000. ¿Sí? ¿Los padres chinos aún no superan eso? Y sin embargo, de alguna manera, este tipo de cosas sigue sucediendo. Como justo ahora. Esta vez, más de 200 niños fueron hospitalizados en China después de que su escuela les sirvió comida contaminada con plomo. O al menos esa es la historia oficial que proviene de las autoridades chinas. China parece tener más en común con Rusia, su mejor amigo, en cuanto a casos de envenenamiento de lo que se creía. ¿Pero realmente hubo intoxicación alimentaria? Ciertos chinos no lo compran por una razón válida. Para entender por qué, comencemos desde el principio. Este es el jardín de infantes Hesher Peichin en Tianshui, provincia de Gansu. Hace varios meses, no está claro cuántos exactamente, los padres de los niños que asisten al jardín de infantes comenzaron a notar algunos síntomas inusuales en sus hijos. Cosas como vómitos, fiebres, pesadillas, pérdida de cabello, dolores de estómago, pérdida de apetito y cambios de comportamiento, como mal genio y volverse irritable sin razón aparente. Además de esto, algunos padres dijeron que sus hijos habían desarrollado una oscuridad alrededor de sus dientes. Varios de estos síntomas llevaban meses manifestándose. Así que, a principios de julio, los padres llevaron a sus hijos al médico. Pero aquí es donde las cosas comienzan a ponerse raras. Porque según los medios estatales chinos, algunos de los padres se quejaron de que las clínicas locales en Tianshui no examinaron y diagnosticaron correctamente a sus hijos. Y por no examinar y diagnosticar correctamente, me refiero a que le dijeron a los padres que los resultados de los análisis eran normales. Raro. Los padres obviamente estaban escépticos, por lo que algunos de ellos llevaron a sus hijos a unos 320 kilómetros de distancia a Xi'an para obtener una segunda opinión. Así es, no solo fueron a una clínica u hospital diferente. Fueron a una ciudad diferente, en una provincia completamente diferente. Esa es la confianza que los chinos tienen en sus gobiernos locales. Pero incluso en Xi'an, los padres enfrentaron problemas. Afirman que los funcionarios de la ciudad de Tianshui fueron hasta Xi'an, donde intentaron interferir con los padres para obtener los resultados de las pruebas. Mientras tanto, un miembro del personal del Hospital Central de Xi'an publicó un video revelando que el hospital estaba bajo presión de Tianshui para no divulgar los resultados de las pruebas. Definitivamente hay algo sospechoso sucediendo aquí. Aún así, algunos padres pudieron obtener los resultados de las pruebas de nivel de plomo en sangre en Xi'an después de una espera ansiosa. Esos resultados no fueron tranquilizadores. Muchos de los niños tenían entre 200 y 500 microgramos por litro, mientras que un niño tenía 528 microgramos por litro. Para que te hagas una idea de lo loco que es esto, la Agencia Nacional de Salud de China considera que es una intoxicación grave por plomo si está por encima de 450. Y lo normal es cualquier cosa por debajo de 0.48. En efecto, los resultados fueron impactantes. Se reportó que un padre se desmayó tras escucharlos. Mientras tanto, los padres que no pudieron obtener los resultados de las pruebas en Xi'an fueron hasta Shanghai o Tianjin. Pero el ex periodista de investigación chino Deng Fei publicó en línea que Tianshui envió personas a Xi'an, Shanghai y Tianjin para persuadir a los padres de que llevaran a sus hijos de vuelta a Tianshui para recibir tratamiento.
Y por persuadir, me refiero a que los funcionarios de Tianshui utilizaron la no reembolso del seguro médico como una ficha de negociación para obligar a los niños a regresar a Tianshui para recibir tratamiento. Dios, de alguna manera, encontraron una forma de ser aún peores que una organización para el mantenimiento de la salud. Mientras tanto, parece que también estaban presionando a los hospitales en Shanghái. Una publicación de un supuesto médico de Shanghái decía que el 11 de julio recibimos un recordatorio de la Organización de Salud Pública de Shanghái de que las instituciones médicas no pueden hacer ningún comentario relacionado con el envenenamiento por plomo de Tianshui y no pueden tratar a pacientes del jardín de infantes de Tianshui. En otra publicación, un bloguero afirmó que Shanghái ya no aceptaba niños con envenenamiento por plomo de Tianshui. Qué extrañamente específico. También hay publicaciones que alegan que el gobierno provincial de Gansu envió personas para acosar a las familias de las víctimas días después de que se desarrollara todo el drama. Lo cual, quiero decir, no sería exactamente fuera de lo común para un régimen marxista-leninista como China. Pudo haber sido peor. Es agradable escuchar una historia sobre médicos en este programa que no involucra extracciones forzadas de órganos. Tienes que tomar los aspectos positivos, donde puedas encontrarlos, y esperar que el color plateado no sea por plomo. Pero con los estudiantes envenenados con plomo recibiendo tanta atención en línea, algo tenía que hacerse. El gobierno local de Tiantui investigó y publicó los resultados de su indagación sobre el tema. Bueno, en primer lugar, descubrieron que de 251 niños en el jardín de infantes, 233 tenían una cantidad anormalmente alta de plomo en su sangre. Así que 18 no lo hicieron. Me pregunto por qué. Presagio. También descubrieron cómo se envenenaron los niños. Hushir Peixin es un jardín de infancia privado en China, financiado principalmente por la matrícula que pagan los padres de los estudiantes, como muchos otros en el país. Entonces, hace un tiempo, según el informe oficial dado a China Central Television estatal, el director y un inversor de la escuela decidieron que el personal de la cocina debería comprar pinturas para poner en la comida para hacerla lucir bonita. Para fotos. Y aparentemente también alimentar a los niños, por alguna razón. ¿Realmente creen que eso es lo que buscan los padres? ¿Comida bonita? Olviden el currículo. Busquen un lugar donde la comida parezca jabón en un sitio exuberante para la educación de sus hijos. El equipo de investigación también probó la comida de la escuela. Se encontró que 2 muestras de alimentos del jardín de infantes, un pastel de desayuno al vapor de dátiles rojos y un rollo de maíz con salchicha, tenían niveles de plomo que superaban en más de 2000 veces el estándar nacional de seguridad alimentaria. Se dice que los jardines de infantes chinos son los mejores del mundo. Finalmente, cuando el director y el inversor confesaron, los investigadores allanaron la escuela y encontraron las pinturas ocultas. El empaque claramente marcaba que no eran comestibles. Los investigadores incluso probaron a los niños y la comida de otros 3 jardines de infantes con el mismo inversor. Todo volvió a la normalidad. Así que ahí lo tienes. Caso cerrado. Los niños fueron envenenados por un esquema de marketing que salió terriblemente mal. Un jardín de niños fue afectado. 8 personas, incluyendo al director, inversionista y 6 del personal de cocina, fueron detenidas. Obviamente, los padres estaban muy descontentos con la situación. Algunos maestros también sufrían de envenenamiento por plomo. Diría que me sorprende, pero sabiendo cómo colorean las cosas, no quiero envenenarme. Pero los perpetradores fueron arrestados, entonces todo está bien, ¿verdad? Algunos internautas chinos sospechan que hay más en esta historia que solo pinturas mal utilizadas. Una mujer le dijo a CNN, todos los padres piensan que la comida no es la fuente real del envenenamiento por plomo, pero no conocemos las razones exactas. ¿Por qué pensarían eso los padres? Bueno, hay muchas cosas que no cuadran. Añadir es una habilidad que estos niños habrían adquirido de no haber sufrido envenenamiento por plomo. Por ejemplo, las pinturas supuestamente provienen de pigmentos deslumbrantes, quienes afirmaron en un comunicado que sus pigmentos no contienen plomo.
Sus productos también tenían el sello rojo que mostraba que tenían un certificado de no metales pesados. Además de eso, muchas personas señalaron en línea que los colorantes alimentarios generalmente tienen el mismo precio que las pinturas. Y algunos incluso son más baratos. ¿Por qué la escuela usaría pinturas en lugar de colorantes alimentarios para colorear la comida? No es para ahorrar dinero. Están simplemente envenenando a los niños por amor al juego. ¿Y cómo es que envenenar a los niños es un juego? Hay más. ¿Recuerdas cuando mencioné que 2 muestras de comida del jardín de infantes tenían niveles de plomo 2000 veces superiores al estándar nacional de seguridad alimentaria? Bueno, algunas personas se preguntan cómo sería posible, a menos que se agreguen muchos y muchos pigmentos pintados. Como toneladas, mucho más que esto. Además, la mayoría de las muestras de alimentos resultaron normales. Entonces, ¿cómo comieron los niños suficiente de los alimentos llenos de plomo para enfermarse tanto? Una mujer dijo que los niños solo comen pastel al vapor de jujube tricolor y rollos de salchicha de maíz 1 o 2 veces a la semana. ¿Cómo podrían estar envenenados tan seriamente? Añadiendo más sospechas, es cómo los internautas informaron que varios padres confirmaron que algunos niños siempre traían comida de casa y no comían en la escuela. Entonces, ¿por qué los niños que nunca comían las comidas de la escuela también mostraban niveles elevados de sangre? Y luego, por supuesto, está el lío por el que pasaron los padres con las clínicas y hospitales. ¿Por qué el gobierno local pasaría por todo eso solo para proteger a unos pocos miembros del personal escolar y a un inversor solo para volverse contra ellos cuando el clamor público se hizo demasiado grande? Pero quiero decir, ¿de dónde más podría haber venido el plomo? No creo que haya otra explicación lógica. Totalmente no relacionado. Esta es una estación de transferencia de plomo zinc ubicada justo arriba de la carretera del Jardín de Infantes. ¡Oh! Esa estación de transferencia de plomo zinc es propiedad de Beijing Non-Ferrous Metals Group, una empresa estatal supervisada por el gobierno provincial de Gansu. Pero bueno, seguro es solo una coincidencia. Como si fuera una coincidencia que una epidemia de coronavirus comenzara en una ciudad que también tenía un importante laboratorio que estudiaba los coronavirus. Según un internauta, el sistema local de agua tiene 2 conjuntos. Los vecindarios regulares usan agua de la llave, pero debido a que las tarifas del agua son caras localmente y el jardín de infantes está en la planta baja, el jardín de infantes usa agua de un pozo excavado privadamente. ¿Qué significa eso? Significa que el sistema de agua subterránea para toda la zona podría estar increíblemente contaminado. En ese escenario, solo los maestros y niños serían envenenados porque bebieron agua del pozo en el lugar. ¿Recuerdas a los 18 estudiantes con niveles normales de plomo en sangre? Es probable que solo bebieran agua que trajeron de casa. Cabe destacar que esto es meramente especulativo, ya que carecemos de evidencia contundente para respaldar dicha explicación. Pero sí se ajusta a los hechos y podría explicar en gran medida por qué ocurrió el encubrimiento inicial. Vale la pena mencionar que, a raíz del escándalo del Jardín de Infantes, el Internet chino ha estado lleno de capturas de pantalla de un estudio del 2010 sobre el envenenamiento por plomo en la zona rural. También vale la pena mencionar que Tianshui fue el lugar de otro incidente de envenenamiento por plomo en 2006, cuando se descubrió que más de 200 personas tenían altos niveles de la toxina en su sangre. Nunca se anunció una causa oficial, aunque se acusó a una planta de fundición de plomo y zinc cercana de liberar ilegalmente residuos en la zona. The Epoch Times reporta que los funcionarios de Tianshui en 2006 reaccionaron igual que en el escándalo del Jardín de Infantes de este año. Realizaron pruebas en ese momento, demostrando que los aldeanos no tenían ningún problema de envenenamiento por plomo, solo para ser desmentidos más tarde por las pruebas de Xi'an. Si este escándalo del Jardín de Infantes resulta ser solo un caso de intoxicación alimentaria terrible, esto solo refuerza la desconfianza de las personas en la calidad de los alimentos nacionales de China.
Si esto se trata de seguridad ambiental, entonces esto demuestra cómo China ha fallado en abordar la contaminación por metales pesados, lo cual es terrible, especialmente después de que el PCCH prometió que se ocuparía de eso, después de más de una docena de escándalos de envenenamiento por metales pesados en 2009. Sin embargo, esto no favorece la imagen del PCC y está generando una gran desconfianza. Por eso es por lo que el gobierno central ahora se está involucrando en la llamada investigación. ¿Cuánto dinero crees que debería apostar a que se inclinaran por la historia de que fue solo un incidente aislado con la comida? Finalmente, por supuesto, es el PCCH el que incentiva este tipo de sistema, donde los funcionarios locales ocultan hechos para protegerse de la ira del Partido Central. Mientras el PCCH continúe detentando el poder en China, así es como van a actuar los gobiernos locales, envenenando a los ciudadanos igual que sus mejores amigos, Rusia.